Muy buenas a todos amigos, sean bienvenidos nuevamente a este canal. Les saluda Fabricio Amaya. En este momento vamos a tener la participación de nuestro invitado, el licenciado Gustavo Figueroa, quien nos va a hablar un poco acerca de la consolidación de los estados financieros. Sabemos que es un tema muy amplio, pero vamos a tomar un momento para ver algunas situaciones muy importantes a considerar en este grandioso tema. El licenciado Gustavo Figueroa es también máster en finanzas y tiene una acreditación en IFRS o normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Tiene experiencia de 21 años en KPMG como gerente senior de auditoría, además también como gerente de impuestos en esta misma firma, una Big Four. Tiene también experiencia como contralor corporativo de un banco llamado Grupo Ficosa, como lo conocemos. Tiene también experiencia como gerente de control financiero corporativo de Grupo Atlántida. Y muy bien, vamos a dejarlo con nosotros para que nos pueda hablar al respecto de este tema, pero quiero darle la bienvenida y escuchar sus palabras. Bienvenido, licenciado. Gracias, Gerson. Es un placer estar aquí en este canal para compartir un poco de nuestras experiencias y un poco de nuestro conocimiento con los suscriptores y personas interesadas en estos temas. Muy bien, excelente, licenciado. Vamos a hacer esto un poco dinámico, ¿verdad? Como mencionaba, este tema es muy amplio, pero quiero centrarme en algunas consultas y vamos a iniciar con ellas, ¿le parece? De acuerdo. La primera consulta es, ¿por qué es importante consolidar los estados financieros? Muy buena pregunta. De hecho, quiero empezar dando un pasito atrás en relación a esta pregunta. Creo que generalmente damos por sentado que todas las personas que se asocian con estos temas entienden lo que significa un estado financiero. Sin embargo, yo creo que es importante dejarlo claro. Un estado financiero es, digamos, un conjunto de información estructurada que se convierte en la representación de la administración de una entidad, llámese compañía, empresa, institución, ¿verdad?, hacia los usuarios de la información financiera de esa entidad. Desde luego, la estructuración de esta información debe tener sentido lógico y un contenido que sea útil para la toma de decisiones de estos usuarios. Habiendo dicho eso, evidentemente la consolidación de los estados financieros es un proceso y una técnica a la vez contable que es relevante para los tomadores de decisiones. ¿Por qué? Porque los equipos que están detrás de la información financiera de grupos importantes utilizan esta técnica para poder construir esa representación de la administración que se convierte en estados financieros, con la diferencia de que está en una dimensión distinta a la de los estados financieros de una entidad per se. Un grupo financiero es una figura más de tipo económico que de tipo jurídico, es decir, típicamente no tiene personería jurídica tal cual, pero al ser un conglomerado de entidades que se dedica a diversas actividades con un control común, obviamente eso conlleva una serie de riesgos y beneficios que los tomadores de decisiones o los usuarios de los estados financieros tienen que tener en cuenta. Es por eso que esta técnica y este proceso se vuelve relevante en la vida de los grupos económicos, pero también en la vida de los tomadores de decisiones sobre esa información. Muy bien, excelente respuesta. Muchas gracias, licenciado. Y dentro de todo, pues es importante saber que al consolidar los estados financieros, surgiría otra consulta por ahí y la voy a mencionar en este momento. Creo que es propicio el mismo, Okay. ¿verdad? ¿Qué Muy bien. empresas están obligadas a consolidar estados financieros según las NIF? Bien, hay diversas perspectivas para definir el tema de la obligación. Muchas de ellas tienen que ver con temas regulatorios y legales. Pero básicamente, desde la perspectiva de normas internacionales de información financiera, que es un estándar que se pretende establecer a nivel mundial, que evidentemente ha agarrado mucho terreno,
Antes de explicar o de definir el tema de la obligación de consolidar estados financieros, hay que definir otro tema o un concepto, más bien diría yo, al cual está íntimamente ligada la consolidación de estados financieros. Y me refiero al concepto del control. Es decir, bajo normas internacionales de información financiera, el control se vuelve clave para decidir quiénes sí o quiénes no consolidan. ¿Y qué es el término? ¿Qué implica el término de control bajo IFRS? Bueno, hay, digamos, tres aspectos básicos que se miden bajo IFRS para determinar si hay o no control. Uno de ellos es que quien se supone que tiene el control o es el controlador tiene derechos, ¿verdad? Que le otorgan la capacidad de dirigir las actividades de una o varias entidades que estarían siendo controladas específicamente. ¿Qué significa eso? Que hay acuerdos, que hay inversiones cruzadas que le dan a esta entidad la posibilidad o la probabilidad de imponer sus reglas o sus estrategias sobre las operaciones de la entidad participada. El otro elemento importante es que esta entidad, que es, digamos, teóricamente la controladora, es una entidad que tiene derechos y riesgos variables como consecuencia de su participación en esta entidad que es participada, ¿verdad? Y el tercer elemento, y muy importante, es que además de tener el derecho de dirigir o la habilidad de dirigir a esta participada, pero además asumir esos riesgos y tener esos derechos a potenciales rendimientos variables, es el hecho de tener la capacidad de influir a partir de esas dos variables, de influir en sus propios resultados, como resultado, valga la redundancia, de su participación en esta entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una entidad que tiene, digamos, en teoría, el control sobre una participada, tiene la posibilidad de modificar sus propios resultados a partir del poder que tiene para dirigir, modificar o tomar decisiones sobre las operaciones de su participada. Esto es importante tenerlo en cuenta siempre. Luego, una vez que estos temas están claros, tenemos entonces una definición un poco más precisa de cuál es el nivel de control que hay de esta entidad sobre la supuesta participada. Siendo así, entonces, por principio, las normas internacionales de información financiera requieren, es decir, por principio se requiere que los estados financieros sean consolidados. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que se determinó que una entidad tiene control sobre una o varias participadas, está obligada a presentar estados financieros consolidados, salvo, digamos, determinadas restricciones que la norma establece cuando se presentan ciertas circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son esas circunstancias? IFRS 10 nos dice que si una subsidiaria, estamos ya hablando de la parte controlada y ya no de la controladora, si una subsidiaria es a su vez, ¿verdad? Una holding company, es decir, que tiene varias entidades bajo su control, pero a la vez esta compañía o esta entidad es controlada por otra entidad, total o parcialmente, ¿verdad? Y sus accionistas, es decir, su holding company más por ahí el interés minoritario, ¿verdad? Están de acuerdo en que no hayan estados financieros consolidados a ese nivel, no es necesario presentarlos. Es decir, hay una convención, un acuerdo a nivel de sus propietarios para que no haya estados financieros consolidados. Esa es, digamos, una de las excepciones que nos permite IFRS 10. Obviamente, esta excepción está complementada con una de la que vamos a platicar más luego. La otra excepción que nos permite IFRS 10 es que los instrumentos, si esta es una entidad que emite instrumentos de deuda, esos instrumentos de deuda tienen que estar en un mercado privado. En el momento en que esos instrumentos de deuda se comercializan o se colocan en un mercado público, llámese bolsa de valores, en ese momento esta entidad está obligada a presentar estados financieros consolidados.
La otra excepción que nos da IFRS 10 es que puede ser una entidad que no tiene registrados sus estados financieros en un mercado público o en un regulador de un mercado público. Seguimos hablando de bolsas de valores, ¿verdad? O mercados de capital. Y no tiene, digamos, la intención de hacer una emisión de deuda en ese mercado y por lo tanto no tiene en un horizonte de corto plazo la intención de registrar sus estados financieros en ese mercado, tampoco está obligada. Y la última excepción que nos da IFRS 10 es que su controladora final, la Ultimate Parent Company, que se dice en inglés, sea una entidad que per se emite estados financieros consolidados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos probablemente un grupo en el que hay 2, 3 niveles de consolidación. Entonces esas controladoras intermedias de primero y segundo nivel no están obligadas a presentar estados financieros consolidados porque hay una más arriba de ellas que sí lo hace. Esos son, digamos, las grandes excepciones. Cualquier entidad que no cae en estas 4 excepciones está obligada a presentar estados financieros consolidados bajo IFRS. Excelente. Muy bien, gracias por la respuesta, licenciado. Y es importante mencionar que no todas las empresas están obligadas a presentar estados financieros consolidados. Hay que considerar básicamente las indicaciones que hace un momento nos acaba de describir, ¿verdad? Nuestro estimado invitado, el licenciado Gustavo Figueroa. Muy bien. Continuamos con la siguiente consulta. ¿Cuáles son algunos de los pasos para consolidar estados financieros? Bien, como decíamos hace unos minutos, el proceso, la consolidación es en sí un proceso y a la vez una técnica, ¿verdad? Y como todo proceso, obviamente tiene pasos que dar, procedimientos que correr, y son muchos. La verdad es que quienes hemos tenido la experiencia de estar al frente de este tipo de procesos nos damos cuenta que es una cantidad de trabajo enorme la que hay que hacer para tener estados financieros que sean totalmente transparentes, que sean completos, que tengan un nivel de revelación apropiada, que la información que incluyen sea relevante para el usuario, pero además lo suficientemente lógica como para que los pueda entender y pueda tomar decisiones sobre ellos. Sin embargo, vamos a mencionar algunos que considero son probablemente los más importantes, los que más pesan en este proceso. En ese sentido, creo yo, uno de ellos, probablemente el más importante, es la identificación clara de cuáles son las relaciones de participación dentro del grupo. Esto es muy importante porque aquí nos permite discriminar entre quienes están y quienes no están obligadas a participar en ese proceso de consolidación. Otro tema importante en este proceso es la identificación plena, ¿verdad? De quién es la controladora final. En ese proceso de definir cuánto pesa cada una y quién controla a quién, si es que el control viene vía participación en el patrimonio o si es que viene por un tema de influencia significativa o si es que viene por un acuerdo de accionistas. Todo eso me permite identificar al final quién controla a quién y quién está por encima de todo el control en ese grupo. Eso vuelve relevante el proceso porque nos ayuda a, digamos, estructurar diferentes etapas de tal manera que vayamos de lo específico para luego terminar en lo general. Lo otro importante es identificar esas, digamos, holding o esas controladoras intermedias de las que hablábamos hace un par de minutos, porque esas controladoras intermedias se convierten en el ancla para hacer los diferentes niveles de consolidación, de tal manera que la última etapa del proceso de consolidación se reduzca y se vuelva un poquito más simple. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un grupo de entidades en el que hay, voy a decir un número al azar, 25 empresas, pero dentro de esas 25 empresas hay 3 o 4 que son controladoras intermedias. Cuando yo llegue a consolidar la última etapa, es decir, para llegar al estado financiero de la controladora final, mi consolidación se va a resumir a 5 entidades, ¿verdad? Ese es el propósito de tener una
un proceso de consolidación por etapas. Y en ese punto se vuelven relevantes las controladoras intermedias. Otro aspecto muy importante, quizás de lo más importante en todo proceso de consolidación, es que la información que las entidades provean para este proceso de consolidación debe estar completamente homologada. ¿Qué significa que la información esté homologada? Significa que debe ser una información que esté construida bajo el mismo marco de referencia contable, el mismo marco de referencia de riesgo, el mismo marco de referencia regulatorio, etcétera. Cualquiera que sea que le aplique, tiene que estar, digamos, de esa manera estructurada. Es decir, si yo voy a presentar un estado financiero cuyo marco de referencia es IFRS, todas las entidades que entran en ese proceso de consolidación deben haber proveído información construida bajo IFRS. Es vital. El otro tema importantísimo, un tema muy operativo que no tiene mucho que ver necesariamente con el proceso de consolidación en términos de proceso, pero sí en términos, digamos, de insumos. Y es el proceso de conciliación intragrupo. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tenemos un grupo de compañías que es muy dinámico, nos encontramos seguros, bancos, proveedoras de servicios logísticos, proveedoras de servicios tecnológicos, etcétera. Existe una gama de transacciones entre estas entidades que están cruzadas. El uno le presta servicios al otro, el otro le vende cosas al otro, etcétera. Y todo eso va construyendo una red muy compleja de información transaccional en el grupo. Bien, esa información debe estar debidamente conciliada antes de tener la información para consolidar. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de consolidación nosotros nos vamos a ver obligados a hacer lo que denominamos nosotros eliminaciones. Y esas eliminaciones lo que hacen es quitar del medio de la información todas las transacciones intragrupo. ¿Por qué se hace esto? Se hace esto porque las transacciones intragrupo son transacciones que carecen de sustancia económica en un estado financiero consolidado. Es importante que eso esté, digamos, bien finito. Otro tema que yo creo que es importante, ¿verdad? Es cuando tenemos grupos económicos o grupos empresariales que son muy dinámicos y digamos que ahora estamos en ese estira y encoge constante de los grupos. Esa dinámica puede implicar que el grupo se esté expandiendo o que el grupo se está contrayendo o que simplemente por estrategias se está retirando de un lado para incursionar en otro, etcétera, ¿no? Eso genera una cantidad de información impresionante que debemos tenerla muy clara. ¿Qué compramos? ¿Dónde compramos? ¿Cuál es el riesgo que asumimos? ¿Cuál es la participación? ¿Cómo medimos lo que compramos? ¿Cuáles son los efectos de esa medición en los estados financieros? ¿Qué de eso vamos a reconocer? ¿Qué de eso no nos corresponde? Etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante no solo para el momentito de la consolidación, sino porque muchas de las figuras o de las corrientes de información que surgen de este proceso de adquisición o venta de líneas de negocios o de negocios per se, nos generan mucha información para procesar a futuro. Significa entonces que desde el inicio debemos tener el control de esa información para que nuestras consolidaciones hacia adelante sigan siendo lo más transparentes y exactas posibles. Ese es un tema muy importante. Sirve también este tema para definir cuál es el peso de la participación no controladora en el grupo que está siendo consolidado. Y el otro tema asociado precisamente con esta, digamos, expansión, contracción de los grupos, es lo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos intangibles identificados. Los intangibles son, digamos, un tipo de activo que tiende a ser un poquito complejo de manejar, complejo de entender y, por lo tanto, complejo de tratar en la información financiera. Así que creo yo que son, me parece que a grandes rasgos, los temas más importantes que hay que considerar en un proceso de consolidación. Ok, excelente.
Muchísimas gracias por la ampliación y el panorama que nos brinda para esta consulta. Y una consulta muy básica, ¿verdad? Yo sé que eso puede manejarse muy bien por algunas personas, pero tenemos suscriptores que tienen un conocimiento muy básico al respecto y están entrando a este, vamos a decir, en este enorme panorama de lo que es la consolidación de los estados financieros. Y es importante consultar qué compañías son consideradas subsidiarias y cuáles son algunas de sus características. Bien, una subsidiaria, por definición, es una entidad jurídica cualquiera, ¿verdad? Que tiene la suerte de pertenecer a un grupo más amplio de entidades en la que hay obviamente una controladora. Entonces, la característica básica de la subsidiaria es que es una entidad controlada por otra entidad o por alguien, una persona física, ¿verdad? Que tiene, digamos, un panorama más amplio. Típicamente en los grupos, las subsidiarias generalmente son las compañías operativas, las que desarrollan o desempeñan los negocios per se. Por ejemplo, en un grupo financiero considerado tal cual, típicamente un banco, una aseguradora, una casa de bolsa, una financiera, una arrendadora, serían las subsidiarias y obviamente la tenedora de las acciones de todas estas entidades se convertiría en la holding company o la compañía controladora. ¿Qué es lo que típicamente tiene una empresa? Bueno, es una entidad jurídica, ¿verdad? Que tiene su propia personería, que tiene, digamos, sus propias habilidades de negocio, sus propios sistemas, sus propios órganos de gobierno, la capacidad para ejecutar diferentes tipos de negocios, la capacidad para ir y obtener recursos para poder financiar sus operaciones, etcétera. Digamos, una compañía cualquiera, con la diferencia de que de alguna manera está siendo controlada por otra entidad. Perfecto, perfecto, muy bien definido. Otra consulta que puede, bueno, ya la explicó en el transcurso de la descripción de una de las respuestas, ¿verdad? A las preguntas que hacíamos anteriormente, pero tal vez así como para ser un poco más enfático, porque esto es muy puntual para los suscriptores, algunas personas nos han escrito en algunos comentarios que hablemos de este tema, es por eso que hoy tenemos la participación suya, ¿verdad, licenciado? Y mencionó algo al respecto de los marcos de referencia, y la consulta Sí. tiene relación con eso, dice, para consolidar estados financieros se necesita que todas las empresas que consolidan tengan el mismo marco de referencia y por qué. Correcto. Bien, definitivamente así es. Es decir, en la medida en que la información está construida sobre el mismo marco de referencia técnico, en esa medida esta información será más útil para el usuario de los estados financieros. Es importante entender que los estados financieros no son preparados ni para el contador ni para el director financiero, ¿verdad? Son preparados para un conjunto de usuarios o lo que en inglés se denomina como stakeholders, porque en realidad son ellos los que van a hacer uso de esta información probablemente para tomar decisiones de inversión, de negocios, etcétera. Incluso autoridades regulatorias pueden caer dentro de este escenario de los interesados en esta información. Entonces, al momento de considerar la construcción de estos estados financieros, es necesario que haya sido homologada toda la información. ¿Por qué? Muy simple. Imagínense, y vamos a hablar en términos, digamos, técnicos, contables, pero luego lo vamos a trasladar tal vez a un lenguaje más popular. Imagínense que tenemos nosotros un juego de estados financieros en el que todo lo correspondiente a los activos de un balance está construido bajo IFRS. Pero cuando vamos al pasivo, nos encontramos que el pasivo, vamos a hablar del pasivo y patrimonio, nos encontramos con que el pasivo y el patrimonio está construido bajo US GAAPs. Y luego nos vamos al estado de resultados y nos vamos a encontrar con que
ese no responde a ninguno de esos dos marcos de referencia y que por lo tanto no sabemos a qué responde. Y bueno, quien toma decisiones sobre esta información, si no está enterado de que el balance se construyó bajo un determinado marco de referencia y lo otro bajo otro y lo otro bajo otro, no podrá saber que esa información no sirve para sus propósitos. ¿Sí? Eso es como que escribamos una novela y entonces un capítulo de la novela lo escribimos en español, el otro lo escribimos en inglés, otro tercero en español, el cuarto en japonés, y hacemos aquella mezcla de idiomas que al final del día nadie va a entender. Es por eso que la homologación se vuelve relevante. Si el marco de referencia bajo el que se va a emitir el estado financiero consolidado es IFRS, todos los estados financieros deben estar expresados bajo IFRS para que pueda construirse ese estado financiero consolidado con un lenguaje único. ¿Sí? Esa es la importancia de la homologación, tener toda la información construida sobre la base de un único lenguaje. Muy bien, excelente. Esa respuesta, créame, licenciado, que va a despejar muchas dudas de algunos suscriptores de los cuales hemos estado recibiendo mensajes por varias vías, ¿verdad? Y nos aclara mucho el panorama a las otras personas también que visitan el canal en diferentes partes del mundo y puedan estar en este trabajo de la consolidación. Algunos contadores muy jóvenes están entrando a este tema muy amplio, ¿verdad? Ya con un grado de responsabilidad muy grande, porque ya hacer una consolidación de estados financieros no en un ejercicio práctico de curso, sino que hacerlo en un escenario ya real, como vuelvo a reiterar, es una responsabilidad muy grande. Y todas estas dudas van surgiendo en el camino. Usted nos ha despejado muchas dudas, ¿verdad? A los usuarios, a los suscriptores, a los que visitan este canal. Y vamos a proseguir porque está muy bueno el diálogo. ¿Le parece? Muy bien, sigamos. Excelente. En el transcurso de la consolidación de los estados financieros, ya mencionamos los pasos, ¿verdad? El licenciado nos mencionaba cuáles son las directrices a tomar, las instrucciones prácticamente, pero también hay una incertidumbre que a medida de la realización de la consolidación surgen algunas cuentas que son diferentes a las cuentas contables normales de nuestro estado financiero normal. Entonces, la consulta aquí sería, ¿cuáles son algunas de las cuentas que surgen producto de la consolidación de los estados financieros, licenciado? Bien, como ya mencionábamos un poco atrás, es un proceso complejo definitivamente y tiene muchas aristas. La complejidad precisamente radica en que pretendemos en un único estado financiero mostrarle a los usuarios información de diferentes tipos de negocios a la vez, que tienen diferentes características, diferentes tipos de riesgos y pretendemos traer toda esa información tan dispersa y diversa a la vez y convertirlo en un único documento que sea útil para quien va a leer esa información y quien va a tomar decisiones basadas en esa información. Eso obviamente hace que surjan cosas que típicamente no se ven en la contabilidad. Y bueno, más que cuentas, creo yo que lo que surgen son una serie de conceptos, ¿verdad? Derivados precisamente de esa dinámica interna en el grupo y de esa mezcla de información de diferentes negocios. Y algunas de estas cosas surgen directamente de los procesos de expansión y contracción de estos grupos. Entonces, esos conceptos básicamente los que surgen en un proceso típico de consolidación, podemos hablar de cosas como primas de acciones, como intangibles identificados, valor razonable, participación no controladora, impuesto diferido, goodwill, badwill, todas estas cosas, un PPA, un Purchase Price Allocation, o sea, la alocación del precio en una adquisición, digamos que son estos conceptos los que normalmente se están barajando, se están moviendo, y detrás de estos conceptos vienen ciertas mediciones, la determinación de ciertos efectos que obviamente afectarán la información que se va a presentar en forma consolidada.
Algunos implicarán ingresos, otros implicarán gastos, otros implicarán separar la participación del interés minoritario del patrimonio de la controladora, etcétera. Hay diversos, digamos, efectos que surgen de estos conceptos. Algunos de ellos probablemente se verán reflejados en líneas específicas dentro de los estados financieros, pero otros estarán inmersos en esa mayoría de líneas que tenemos previamente establecidas como parte de la estructura de la información. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Gustavo Figueroa, por esta explicación de algunos consejos para lo que es la consolidación de los estados financieros. Amigos y suscriptores, déjenme decirles que el licenciado Gustavo Figueroa también es fundador de la firma auditora Global Accounting and Financial Service S.A., para lo cual vamos a dejar su contacto en la descripción de este video para que ustedes puedan hacerse amigo de él, puedan contactarlo, puedan buscar sus servicios. Él tiene mucha experiencia, como pudimos ver, así que por favor recuerden también de darle like a este video, de compartir este video, y los esperamos hasta la próxima con otro tema. Conta Music, hasta luego, éxitos.